Buen día, somos Carolina, Angelina, Ainara y Alejandra, y en este video compartiremos una reflexión general sobre lo que aprendimos a lo largo del curso. Hablaremos sobre los temas más relevantes que estudiamos, cómo cada uno de ellos nos ayudó a comprender la evolución del pensamiento humano y de qué manera se relacionan con nuestra formación personal y profesional. También presentaremos la reflexión individual de cada integrante, comentaremos los puntos más importantes y discutiremos cómo este proceso nos permitió entender mejor la importancia de cuestionar, analizar y construir nuevas ideas. Bueno, a lo largo del estudio de estos temas pude comprender que la historia del pensamiento humano no es solo una sucesión de épocas, sino un proceso continuo en el que el Occidente ha ido construyendo, cuestionando y redefiniendo nuestra propia identidad intelectual. Desde la Edad Media, un periodo donde el saber se preservó en monasterios, donde la fe guiaba la comprensión del mundo y donde figuras como Tomás de Aquino buscaron armonizar razón y teología. Se fue gestando lentamente la transición hacia nuevas formas de pensar. Fue en ese contexto medieval, marcado por la escolástica, el simbolismo religioso y la centralidad de Dios, donde comenzaron a surgir tensiones entre tradición, autoridad y curiosidad humana que más tarde abriría camino a cambios más profundos. Con este trasfondo, entendí que la historia del pensamiento es, en realidad, la historia de cómo el ser humano ha ido redefiniéndose a sí mismo. Desde el surgimiento del logos en Grecia, cuando los primeros filósofos sustituyeron explicaciones míticas por razones naturales motivadas por el asombro, hasta el Renacimiento, donde el humanismo colocó al individuo, sus emociones, dignidad y razón en el centro de la realidad. Reconocí que el humanismo renacentista fue una revolución silenciosa que apostó por el potencial humano, incluso en medio de crisis como la peste y las guerras, y que sus 4 palancas históricas, que son la imprenta, el descubrimiento de América, la reforma protestante y el antropocentrismo, transformaron profundamente la visión del mundo al impulsar la lectura, la crítica, la exploración y la expansión del conocimiento. Yo en el curso de humanismo descubrí que muchos aspectos de nuestra vida actual tienen raíces profundas en los cambios culturales e intelectuales que marcaron a Occidente. Uno de los temas que más valoré fue el paso del mitos al logos, porque me permitió comprender cómo surgió la racionalidad científica y por qué los griegos lograron separar el conocimiento de lo religioso. Esta transición hizo posible que nacieran la filosofía, la ciencia y la noción de verdad basada en evidencia. Contrastarlo con el caso maya me ayudó a ver que no basta con tener conocimientos complejos, es decir, es necesario saber aplicarlos y darles un uso práctico para resolver problemas reales. El Renacimiento fue otro momento fundamental que me llamó la atención, sobre todo la idea del ser humano como una unidad integral. En esa época no existía la separación moderna entre arte, ciencia y filosofía. Las figuras renacentistas como Leonardo da Vinci y Vesalio mostraban que el conocimiento debería experimentarse, observarse y representarse con fidelidad. Vesalio en particular me pareció esencial porque rompió con la autoridad absoluta del Magister Dixit y transformó la enseñanza médica al poner la autopsia y la observación directa en el centro de aprendizaje. Como estudiante, esta visión me parece todavía más necesaria y vigente. Bueno, yo en el curso de humanismo pude comprender cómo las principales etapas del pensamiento occidental fueron construyendo la manera en que hoy entendemos al ser humano. Al estudiar el Renacimiento y el surgimiento del humanismo, entendí cómo se pasó de una visión teocéntrica a una donde el hombre se reconoce como un ser capaz de crear, investigar y transformar su realidad. Figuras como Petrarca y Leonardo da Vinci mostraron que el conocimiento debía abarcar arte, ciencia y filosofía, y que la educación era un camino para formar individuos más críticos y completos. Un tema que me impactó fue el trabajo de Vesalio, su ruptura con el Magister Dixit y su insistencia en observar directamente el cuerpo humano, que representa el inicio del método científico moderno. Comprender esto me hizo valorar cómo la evidencia y la experiencia se convierten en pilares fundamentales para las ciencias de la salud, área que forma parte de mi desarrollo académico. La ilustración también fue una parte clave del curso. Con autores como Kant, comprendí que la idea de atreverse a pensar por uno mismo marcó una revolución intelectual que buscaba liberar a la humanidad de la ignorancia y la autoridad ciega. Sin embargo, también aprendí a reconocer sus límites. El racionalismo ilustrado, aunque buscó la universalidad,
terminó excluyendo saberes, culturas y voces que no coinciden con la visión burguesa y eurocéntrica de la época. Ahora yo durante este curso de humanismo descubrí que la historia del pensamiento occidental puede entenderse como una búsqueda constante por definir qué significa un ser humano y qué valor tiene el conocimiento. Algo que me llamó mucho la atención fue observar cómo cada época respondió a estas preguntas de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, en la Edad Media, la autoridad religiosa guiaba la explicación del mundo y la educación estaba concentrada en monasterios. Ahora, en contraste, cuando llegamos al Renacimiento, el centro del pensamiento cambió hacia la experiencia, la creatividad y la razón humana, dando paso a una visión más abierta y crítica de la realidad. Finalmente, estudiar estos periodos históricos me hizo ver que el concepto de ser humano nunca ha sido fijo. A veces se le entendió como un ser espiritual, otras como un agente racional, un ciudadano, un creador o incluso un individuo sujeto a determinismos sociales. Esta variedad de interpretaciones me permitió reconocer que mi propia identidad también está en construcción y que cada etapa del pensamiento aporta algo a la manera que nosotros nos entendemos hoy. Al terminar el curso me quedo con la idea de que pensar críticamente no solo es un ejercicio académico, sino una forma de participar en una tradición que sigue evolucionando. Bueno, ya que cada una de nosotras terminó de leer su reflexión personal, vamos a empezar con la discusión grupal. Y para mantener orden, propongo comenzar con el tema más fundamental del semestre, el paso del mito al logos. Bueno, el paso del mito al logos. A mí este tema me marcó desde el inicio. Algo importante fue entender que las culturas antiguas no usaban mitos por ignorancia, sino porque era la única manera de darle sentido a lo desconocido. Los mitos funcionaban culturalmente, aunque no resolvían problemas prácticos. Ese momento de crisis, cuando el mito deja de dar sentido, es lo que permitió el seguimiento al logos en Grecia. Sí, y es clave compararlo con los mayas, como vimos en la clase. Ellos tenían conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados, pero estaban completamente ligados a lo religioso. Cuando la religión perdió sentido durante la sequía, el conocimiento también se perdió. Esa fue una diferencia enorme con Grecia. Allá el conocimiento se independiza de lo sagrado y se vuelve aplicable. Aunque ambas culturas tenían saberes profundos, solo el logos permitió transformar esos saberes en ciencia, tecnología y sistemas sociales más sólidos. Yo conecté esto con algo que mencioné en mi reflexión. El logos no solo transforma el conocimiento, sino la actitud del ser humano frente a la realidad. Permite dudar, investigar, observar y no asumir que todo viene de los dioses. Los filósofos milesios fueron claves, porque dejaron de explicar el mundo con mitos y empezaron a preguntarse por la physis, por la naturaleza misma. Esa transición es lo que marca el nacimiento del pensamiento racional y, en última instancia, de toda la tradición científica occidental. Sí, en resumen, el mito organizaba culturalmente, pero no resolvía problemas. El logos permitió explicar, demostrar y transformar, y sin ese cambio, nada de lo que estudiamos después, ni el Renacimiento ni la Ilustración, habría sido posible. Bueno, ahora cambiando un poco de tema, hablemos del Renacimiento y la visión integral del ser humano. A mí el Renacimiento me gustó mucho porque regresa la idea del ser humano como una unidad completa. Ahí el ser humano no está dividido entre razón y emoción, sino que todo forma parte de lo mismo. Por eso, figuras como Leonardo mezclan arte, ciencia y técnica sin verlas como áreas separadas, sino como expresiones de una misma búsqueda de perfección humana. Y ahí es donde aparece uno de los personajes más importantes del curso, Andrés Vesalio. Vesalio rompe con siglos de enseñanza medieval basada en el Magister Dixit. Él no repite lo que dicen los libros, sino hace autopsias, observa y corrige errores de Galeno. Es el inicio del método científico dentro de la medicina, y gracias a la imprenta su obra no se quedó en una universidad, sino que se difundió por toda Europa. Vesalio, como decía el profesor, es el Galileo de la medicina. Algo importante es que en el Renacimiento el conocimiento era accesible, a diferencia de la Ilustración, donde el conocimiento se volvía elitista. Durante el Renacimiento, el arte y las ideas estaban pensados para que todos pudieran verlos, sentirlos y aprender de ellos. El objetivo era unir a la sociedad a través de la belleza, la armonía y el reconocimiento de la dignidad humana. Exacto, el Renacimiento pone al ser humano completo al centro, y eso genera avances en todas las áreas. Es un momento donde arte, ciencia y filosofía trabajan juntas y no en compartimentos separados. Ahora, platicando sobre la Ilustración y sus contradicciones,
Podemos decir que la Ilustración fue uno de los puntos centrales del curso porque marcó un quiebre definitivo en la historia del pensamiento. Por un lado, impulsó la razón, la ciencia, la educación y la libertad humana. Kant lo resume al definirla como la salida del hombre de su minoría de edad, pero al mismo tiempo esa racionalidad se volvió excluyente. Solo lo científico era válido, dejando fuera los saberes populares, indígenas, religiosos y comunitarios, considerándolos vulgares. A partir de esa exclusión surge el eurocentrismo moderno, otra idea clave del curso. La Ilustración estableció que Europa era el modelo universal de humanidad y racionalidad, mientras que otras culturas eran consideradas atrasadas o irracionales. Lo vimos en The Orrery. La luz simboliza la razón científica. Los niños representan el futuro ilustrado y la cortina muestra la tensión con la iglesia. La figura del hombre ilustrado sintetiza esa exclusión. El curso explicó que esa idea no representaba a toda la humanidad, era un perfil muy específico: hombre, blanco, europeo, burgués y educado. Las mujeres eran vistas como emocionales, las clases trabajadoras como incapaces de pensamiento crítico y las personas racializadas como inferiores. Es contradictorio que un movimiento basado en igualdad justificara desigualdades en nombre de la ciencia. Además, el pensamiento cartesiano reforzó esta visión al separar cuerpo y mente, colocando la razón en la cima y relegando lo emocional y corporal. En pocas palabras, la Ilustración liberó, pero solo a algunos. Todo esto explica por qué la Ilustración fue tan importante en la discusión del curso. Gracias a ella surgieron avances enormes como la ciencia moderna, la educación pública y las democracias liberales, pero también se establecieron jerarquías intelectuales y sociales que aún influyen en cómo valoramos el conocimiento. La separación cartesiana entre razón y emoción fragmentó la visión del ser humano, y todavía hoy vemos esos efectos en instituciones que descartan saberes comunitarios o en modelos de éxito basados únicamente en racionalidad. La razón es indispensable, pero no debe ser usada como herramienta para excluir. Bueno, ahora en relación con nuestras disciplinas y nuestra formación, lo que más me aportó este curso fue entender el origen del pensamiento crítico que aplicamos en ciencias de la salud. No basta repetir información, necesitamos observar, cuestionar y verificar cómo hizo Vesalio al romper con el Magister Dixit. Comprender la historia de la racionalidad occidental nos ayuda a reconocer que incluso la ciencia está influida por contextos e ideologías. Y eso nos hace ejercer con mayor conciencia y responsabilidad. Yo reflexioné mucho sobre cómo la ciencia moderna sigue arrastrando exclusiones heredadas de la Ilustración. A veces descartamos saberes tradicionales porque no son científicos, sin ver que ese criterio nace de un momento histórico específico, el Renacimiento. Mostraba una visión más abierta del conocimiento. Como futuros profesionales debemos valorar también los aprendizajes que surgen en las comunidades y en la experiencia social. Entendí que nuestra forma de pensar no es natural, sino histórica. Consideramos normal la racionalidad científica porque surgió de procesos que comenzaron con Grecia y se fortalecieron en la Ilustración. Ser conscientes de ese origen evita que adaptemos una visión rígida o superior del conocimiento. Pensar críticamente implica reconocer también nuestras propias limitaciones. Este curso no solo enseñó historia, nos dio el marco para comprender cómo construimos conocimiento hoy. Revisar el mito, el logos, el renacimiento y la Ilustración nos permitió ver por qué ciertos saberes son legitimados y otros no. Ese entendimiento es clave para ser estudiantes y futuras profesionales, capaces de analizar, contextualizar y tomar decisiones con una perspectiva más amplia y humana. Y como síntesis grupal, nosotras como equipo coincidimos en que este curso nos permitió comprender cómo surgió la racionalidad occidental y cómo este proceso histórico transformó la manera en que entendemos al mundo, el conocimiento y al ser humano. El paso del mito al logos fue un momento decisivo porque abrió la puerta al pensamiento crítico, a la ciencia y a la posibilidad de resolver problemas reales sin depender de explicaciones sobrenaturales. El Renacimiento nos mostró que el ser humano puede ser entendido como una totalidad. Ese enfoque integral permitió unir arte, ciencia y filosofía, y nos recordó que la creatividad y la racionalidad no tienen por qué estar separadas. La Ilustración impulsó grandes avances, pero también produjo exclusiones profundas. Su modelo racional generó desigualdad que aún influyen en nuestra forma de pensar y en cómo valoramos distintos tipos de conocimiento.
Entender estos procesos históricos nos hace estudiantes más críticas, más conscientes y más responsables. Nos ayuda a reconocer de dónde vienen nuestras ideas y cómo podemos construir una formación profesional completa y más humana. Gracias.